regresamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas. Vamos a iniciar en este momento la mesa. Antes le recuerdo que, y sobre todo para que se tome la precaución, nos reportan una ligera llovizna en diferentes sectores de la ciudad, así que maneje con muchísima precaución. Le damos la bienvenida a quien cada viernes nos acompaña en esta mesa de análisis, Inés Figueroa. Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días. Siempre un gusto compartir los micrófonos contigo, también con el maestro Felipe Martínez Chávez. Buenos días, buenos Claudia. días, buenos maestro. Días. Gracias por acompañarnos y por supuesto Fernando Acuña. Fernando, muy Gracias, buenos días. Muy amable, Claudia. Gracias, también un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, y este tema que no solamente da de qué hablar en Tamaulipas, sino ya pues a nivel nacional, los conflictos que se viven en el estado, sobre todo el conflicto laboral en Matamoros, en el norte de Tamaulipas, pero de pronto vemos conflictos o brotes por ahí de movilizaciones por parte del sector campesino, también el ya clásico problema a la altura de la región de San Fernando, el bloqueo de calles, de carretera, por la falta de respuesta por parte del gobierno federal, y luego vemos el conflicto también del sector del maestros, del sector magisterial. De pronto todo esto y en medio de un proceso electoral, bueno, decimos, bueno, ¿habrá alguien detrás de todo esto? ¿Habrá alguien que esté moviendo la cuna de las inconformidades por el ambiente político que se percibe? ¿O simplemente la detonación llegó precisamente por la falta de respuestas? Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Claro, Claudia, gracias. Sí, bueno, yo creo que en principio que son muchos los factores que están incidiendo en el origen de los conflictos, pero en la resultante, es decir, en el conflicto mismo, lo que está incidiendo es la ausencia de las autoridades, que no han dado pie con bola en la resolución ni han dimensionado las consecuencias de estos conflictos. Obviamente hay intereses políticos y políticos electorales, hay en el caso de Matamoros, bueno, unas voces dicen que tuvo su origen en el gobierno estatal panista, otros dicen que tuvo su origen en el gobierno federal morenista. Personalmente yo creo que parte de este problema que no es un problema acabado y ni se circunscribe al tema de las maquiladoras, tuvo que ver con el incremento al doble del salario mínimo general en la frontera, para toda la frontera del país, que dispuso el presidente, sin haber consensuado más allá de las cúpulas empresariales. O sea, hicieron el anuncio con el presidente de Coparmex, con los grandes liderazgos nacionales, pero nunca lo platicaron con la base igual laboral, igual empresarial de la frontera. Y entonces, bueno, pues eso dio pie a que, por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, donde están los contratos colectivos firmados bajo el concepto de que en la medida que se incremente el salario mínimo, se incrementarán, porque ellos no ganan salarios mínimos, ganan cantidades superiores al salario mínimo los obreros de la maquila, pero su contrato dice que en la medida que se incremente el salario mínimo se va a incrementar sus salarios. Y entonces aquí estamos hablando de entrada de un 100% de incremento, y que luego los empresarios dijeron, bueno, pues ahora te vamos a dar ese incremento, pero no te vamos a dar el bono. Ese es el tema oficial o plano, llano. Atrás de ello, bueno, pues vemos que ni la Secretaría del Trabajo estatal, ni la Secretaría del Trabajo federal, ni la Secretaría de Gobernación, las gobernaciones de ambas instancias gubernamentales que tienen injerencia, han hecho el trabajo para canalizar esta situación. Y luego ya vemos que en la leche vaquita pues ya también emplazaron, porque también quieren su bono y quieren su incremento salarial en la medida que se está dando en las maquiladoras. Y luego ya no nada más en la frontera, en una universidad de allá del centro del país están pidiendo el incremento salarial del 20% y están impidiendo el bono. ¿Por qué? Pues porque se está dando en la frontera. Entonces ya se está desfasando, se está creciendo un conflicto que era local, se está creciendo a otras regiones,
pero insistimos, o sea, en lo que están empecinados los partidos y los políticos es en desacreditar al adversario. No está cumpliendo aquel, no estás cumpliendo tú. Por ejemplo, mandan al fuero federal, por llamarlo así, a la instancia federal, un paquete de maquiladoras, esos que 19, sí, esos que se resuelvan allá en México, y luego declaran inexistente un grupo de huelgas, y de México empiezan a acicatear de que no era el camino el declarar inexistentes las huelgas, que carecen de fundamento jurídico, y entonces lo que están haciendo es rebotándose la pelotita de las culpas. Sí, eso es lo que está pasando. Y mientras se está creciendo un problema que era en un sector, que era en una región, y se está traspolando a otras partes. Y bueno, por supuesto, yo veo que ahí lo que se trata es de a ver quién queda mejor para las elecciones del 2 de junio, en el caso de Tamaulipas, y los que están quedando peor, bueno, pues son las economías y los obreros, que son los que eventualmente están amagados con quedarse sin empleo. Desde México es muy fácil hacer análisis, incluso gente analista, estudiosos, investigadores de instituciones tan prestigiadas como la UNAM están sacando conclusiones y están dirimiendo allá en los medios nacionales o de la capital del país el conflicto, y pueden sacar cualquier cantidad de conclusiones mientras no sientan ni estén en el riesgo de lo que puede significar el que haya una migración masiva de maquiladoras, que son las que generan más del 80% de los empleos, no de la frontera, de todo Tamaulipas. Definitivamente las empresas ya cerrando sus puertas, varias son las que han dicho o han determinado que se van de Tamaulipas, otras más lo advierten también. Estamos hablando que el día de hoy, el reporte que tenemos hasta esta hora de la mañana, 3 empresas más de Matamoros se sumaron a esta huelga, entonces ya este brote o esta epidemia se está dando precisamente por parte de los trabajadores. No hay un plan contingente en otras partes del mundo que iniciaron los países como maquiladores, hicieron un proyecto para migrar a la industrialización, o sea, en lugar de estar haciendo partecitas, hacer los productos completos y generar con inversiones locales o internacionales, pero generar un producto completo, y no como ensambladores, y que además diera acceso a mejores salarios efectivos a los trabajadores, porque lo atractivo para los industriales de la maquila es el bajo salario que pagan en México. Si vamos a otras industrias que hacen productos terminados en nuestro país, como la industria automotriz o no sé, cualquier cantidad de industrias que sí son completas, que no son maquiladoras, pues pagan 7, 8 veces más de lo que pagan las maquiladoras a sus obreros. En riesgo los proyectos, en riesgos millones de pesos, en riesgos miles de empleos, y lo decíamos, aparte, bueno, todo esto inmerso en un proceso electoral. Por ello es que de pronto nos lleva a pensar, pues realmente, ¿cuál es la mano, no?, que mece la cuna de la inconformidad en Tamaulipas. Maestro Felipe Martínez. Yo no le veo ahí ninguna mano negra, como dicen, sino hablando de lo de las maquiladoras en la frontera. El origen neto es el incremento salarial, el doble, el salarial en la frontera. Ahí el error, no previeron incluir una cláusula en ese decreto que el aumento al 100% no iba encaminado a los obreros que se manejan por contrato, que tampoco entran ahí las maquiladoras. Ellos ya desde la campaña estaban haciendo sus cuentas. Nos toca un bono de 32,000 pesos, pero les toca por ese aumento salarial. No, ya tenían un bono el año pasado de 3,000, más antes de 2,000, un año antes de 1,000, pero porque las empresas no quieren pagar como parte del salario, sino como un bono para no pagar impuestos, para no pagar otras cosas, seguro, todo eso. Entonces por año les estaban dando un bono, pero por los 365 días del año, según aumentara el salario mínimo. Entonces dicen, aumentan
al 100% son 88 pesos, lo multiplicas por 365 días y te da 32,000 pesos. Entonces dice, eso está en los contratos colectivos y nosotros tenemos derecho. Los rebasan, se viene una abogada muy brava, por cierto. Susana Prieto, Terrazas. Susana Prieto, muy brava, pero como ella no tiene la titularidad, Juan Villafuerte, la CTM, los organizados, retoman la inquietud para que no lo rebasen y son los que estuvieron manejando en última instancia, claro, con esta abogada como alborotadora, como ella misma se dice, me dicen alborotadora, me dicen esto, la abogada del demonio, la abogada del diablo, ¿verdad? Entonces retoma la CTM la exigencia y empiezan a caer los primeros negociaciones, los primeros contratos por los 32,000. Claro, ¿no? Están negociando ahí, pues en dárselos en 2 partes, en 3 partes, ¿verdad? Porque eso es lo que les corresponde, pero por el 2019, porque pues el salarial empezó apenas. Yo no le veo así un trasfondo. Como dice Inés, cierto, los partidos están tratando de sacar provecho, el gobierno estatal le echa la culpa al federal, el federal al local, y ahí intervienen los partidos, ¿verdad? Porque claro, son partidos diferentes. También por ahí el alcalde de Matamoros, a quien se señalaba de meter las manos, ahora también el PAN dice, bueno, aquí tiene metidas las manos, yo creo la pata también, el Napito, el famoso Napito. Yo no le veo, no lo explica el líder nacional del PAN en qué y cómo tiene metida la mano. Ahora, a lo mejor hay tolerancia del gobierno federal, porque eso fue un decreto que emitió a iniciativa de López Obrador como promesa de campaña. Aquí lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, ya se está dando en la coca, en otras empresas, ya va para Reynosa, como dice la misma abogada. Dice, empresas de agua el día de hoy, ya me están me llamando ya de Reynosa, ya quiero terminar, pero pues para allá se encamina. Y el resto de las movilizaciones o inconformidades, como el sector campesino, el sector rural, como el magisterio. Bueno, el magisterio, pues también, son los vendavales del intento elvista de volverse a apoderar del sindicato. Aquí no hay más, pero yo también aquí le veo que no va a haber ningún progreso del grupo elvista. La institución formal, con Rigoberto al frente, ya está bien amarrado con los mandos estatales. Entiéndase mando estatal, entiéndase PAN, es lo mismo. No van a hacer mella en la institucionalidad del sindicato, yo creo, por más que le busquen. En un principio, el gobierno se mostraba muy reacio a negociar. Claro, le quitaron todas las posiciones que tenían en el sector educativo, que por años les había conseguido el PRI como una conquista sindical, entre comillas. Ahora le están dando concesiones, ya se amarraron y de ninguna manera no van a entrar Meléndez, no van a entrar las fulanos, todos las comadres del Bester. Así lo veo, a lo mejor en otros estados. Aquí en Tamaulipas yo veo que están amarrados y eso encierra votos. Todo lleva a un fin hacia los votos. Un fin electoral. Sí, de los campesinos es un viejo problema ahí que no ha trascendido mucho. Fue uno de los primeros movimientos que dieron cuando entró el gobierno Los Vientos del Cambio. Se acusó ahí Tino Sáenz, sí estuvo metido, él lo aceptó, tenía ahí alguna mano metida. Ya después ya no. Fue un esporádico, hubo diálogo ahí con el delegado del gobierno federal. Ahora, pues compromiso de pagarles. Ellos lo que quieren son estímulos. Y bueno, pues al parecer, o lo que han anunciado en los próximos días, se llevarán a cabo los pagos. Fernando Acuña. Mira, Claudia, es un escenario en el cual estamos hablando de 3 destacamentos estratégicos de la producción en el país. Estamos hablando aquí en el norte tamaulipeco de los obreros, de la maquila, de los campesinos y de los maestros. 3 sectores muy importantes y que para mi gusto, dentro de mi particular análisis, la gente tiene razón, la gente está, o sea, son movimientos reivindicativos, pues justos, ¿verdad? Que están demandando
mejoras económicas, ¿no? en sus respectivos espacios, en sus respectivos ámbitos. El problema es que se está contaminando por un juego de vencidas a raíz de que pues aquí se vive una víspera de política electoral, de la lucha por el poder político, por el Congreso local. Entonces ese es el elemento que está metiendo ruido, ¿verdad?, en lo que se refiere a la politización de los conflictos. Y de ahí surge lo que tú mencionabas hace un momento, la famosa teoría de la conspiración, es decir, quién está atrás, quién está moviendo todo esto. Yo coincido con Felipe, digo, yo no veo sombras ahí, telarañas ahí gente que esté dentro de lo tenebroso, que esté moviendo, pero sí veo que hay una lucha por el poder, digamos, de manera soterrada, por abajo del agua, entre el gobierno federal y el gobierno estatal. En el caso de las maquiladoras, por ejemplo, bueno, pues hay esos dos importantes enfoques que mencionaba Inés, de que algunos ven que es el gobierno federal el que está fallando y otros que es el gobierno estatal el que estaría pues haciendo a un lado su responsabilidad. En este caso, pues hay académicos muy renombrados, reconocidos en México, como uno de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que señalan que el conflicto es enteramente de competencia estatal, que durante 30 largos años ha sido competencia estatal las maquiladoras. Incluso citan de manera, desbrozan de manera muy acuciosa el problema y dicen que, bueno, pues en lugar de ayudar, el gobierno estatal le ha echado más gasolina a la lumbre, ¿no? Entonces, para no extendernos tanto en esto, ya mis compañeros lo expusieron, el hecho es que el escenario tamaulipeco se está contaminando por la lucha por el poder político. Entonces, esto, mi calidad de analista, siento que sí debemos de ser tener mucha precaución a la hora del análisis, decir, bueno, a ver, es válido que los partidos políticos tomen como rehén a la sociedad, a los principales grupos sociales, en este caso campesinos, maestros y obreros, para dirimir sus luchas por el poder. A mí me parece que no. Ahora, ahí hay responsabilidad tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Hazlo emocionante, hazlo con H-E-B. Bistec sin hueso, carne de res para asar, 133 pesos el kilo. Sirloin con hueso extra suave, 123 pesos el kilo. Y New York sin hueso prime steak, 179 pesos el kilo. Fíjense al 4 de febrero. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con precios aún más bajos. Al comprar una cubeta de pintura Behr Premium Plus interior mate, llévate un galón de la misma pintura gratis. Además, meses sin intereses en toda la tienda y envío gratis al comprar en línea. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta febrero 4. Para seguir hablando de este tema, lo decíamos fuera del aire, Inés, con Fernando, con el maestro Felipe. El problema es que esto se dejó crecer, se fue cada vez extendiendo la situación.
Sí, y ahora lo ponemos en el contexto del proceso electoral que se está viviendo a nivel local, pero comentábamos también aquí fuera del aire cómo esto se ha vivido históricamente. Ahora nos sorprende porque hacía mucho que no pasaba, y reaccionó el líder obrero, este señor que está allá, Juan Villafuerte, reaccionó a raíz de la llegada de la abogada esta de Chihuahua, de Susana Prieto, que ella viene no por la revisión contractual, ella viene por los despidos, porque lo que gana es una comisión de las liquidaciones de los trabajadores. Ese es su negocio, y es un negocio el que ella vende, y sí es muy aguerrida. Digo, hemos conocido de muchos abogados que son muy aguerridos y que han sacado beneficios para los trabajadores, pero sobre todo beneficios para ellos, ¿verdad? Porque se tasan hasta la mitad de las liquidaciones que se quedan los abogados por defender a los trabajadores. Entonces, eso es una cosa, pero esto de la huelga, bueno, era muy común en tiempos de Américo, de Cavazos, cuando eran gobernadores ellos, Agapito González Cavazos, ahí en Matamoros, que fue un líder muy reconocido y muy querido por la base trabajadora, era el que pedía los más altos incrementos salariales y les estallaba las huelgas y los obligaba, y nunca cerraron por otras cosas, porque se les acabó la demanda de sus líneas de producción, pero no por los incrementos salariales, porque al final del día ellos compran y venden en dólares, y nada más cuánto se ha depreciado el peso frente al dólar, de modo que ellos están pagando. Pero hoy el escenario menos ha sido diferente, han llegado a huelga en 45 maquiladoras. Con Agapito las huelgas eran comunes cada año, porque la revisión contractual es anual. ¿A esa magnitud, maestro? Sí, la revisión contractual es en enero, y comienzan aquí los aumentos salariales. Como dice él, cuando Agapito tenía fama de ser muy aguerrido, y los salarios más altos estaban en los grupos o en la frontera que él controlaba, en Matamoros. Ahora con esto ya está igual. Ahora estamos igual, o sea, lo más alto. Aquí lo que yo veo es que se dejó crecer, pero una cosa. En este caso, el gobierno debe procurar porque no se vayan las maquiladoras. Pero también esto es benéfico para los obreros. Están muy poco. Los líderes charros rebasaron a los líderes charros, a quienes pagan un 4% del ingreso, que no los defienden. Desde la época de don Agapito, precisamente, no se veían estos grandes movimientos. Ahora también en el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, no se ha puesto del lado de los patrones, ni ha procurado que sigan las empresas aquí, que también son un mal, pero son un mal necesario, porque vienen nada más a utilizar la mano de obra y tampoco pagan impuestos. Bueno, pero hoy también hay que señalarlo, que los trabajadores rebasaron a sus líderes, cansados de la situación, porque de alguna manera, si bien es cierto, se hacía todas estas movilizaciones y se llegaban a las huelgas, también de cierta manera los líderes tenían controlada a la clase trabajadora. Sí, lo rebasaron, pero siguen siendo los titulares. Como decía Inés, esta señora nada más viene a lo suyo, provoca y dice, bueno, ya es una agitadora, va a tomar seguramente a Reynosa, a Río Bravo, se va a ir por ahí y después se regresa a su tierra. Sí, este es un brote, una epidemia ya. Sí, y se puede extender también a otras partes. Incluso llegar a Victoria. Porque es benéfico. En campaña los candidatos dicen, vamos a procurar buenos salarios, pero ya cuando llegan, ya se olvidan de eso. Y es la clase trabajadora, son miles, es el voto también, y todo conlleva a lo político. Porque por eso lo decíamos, estamos en medio de un proceso electoral, y lo que esto conlleva. Ya para despedirnos, Fernando. Oye, es muy importante, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, fíjense, en los frentes petroleros, en el setemista, es diferente la estrategia de López Obrador a la de Salinas. Salinas llegó y encarceló a la quina, en cambio López Obrador está trazando una estrategia mediática de desprestigio, de balconear a los líderes sindicales, a los caciques. Estos caciques que durante muchos años le sirvieron al prianato, o sea, como ampones necesarios. Por ejemplo, este señor Villafuerte, allá en Matamoros, que aplica una cuota del 4%, cuando los más voraces dicen que es del 1.5%, ¿verdad? Se lleva, según gente experta en el tema, 3/4 de pesos al mes. Entonces, todo esto es un escenario
laboral dentro de que es una realidad que podría caer poco a poco, que están atacándola de una manera diferente. El obradorismo, acuérdense de la cuarta transformación. No creo que sea pura palabrería, siento que hay fondo en todo esto y que sí hay un ánimo por parte del gobierno obradorista de ir cambiando todas estas cosas, pero de una manera, pues podría decirse más inteligente, de una manera que más que reprimirlos, más que meterlos a la cárcel, los está quemando, los está desgastando políticamente. Pues gracias, con eso cerramos, Fernando Acuña, gracias por tu comentario. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, por supuesto, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas, y el día de mañana también a través de Imagen de la 99.3, el sábado también hay noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.